¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Hoy les voy a hablar sobre cómo crear una página web desde cero sin tener experiencia en programación web. Por ejemplo, en mi caso, yo lo que hice es crear una página para mi canal. Entonces, por ejemplo, esta página se llama, o podemos ingresar ahí a través del enlace de onetronic.com. Y pues como ven, ya tengo yo una página colgada. Como ven aquí, es muy sencilla, es muy práctica, y que todavía, por ejemplo, me falta algunos detalles. En este caso solamente tengo, por ejemplo, lo que es el apartado de networking. Tengo montado algunos escenarios en Packet Tracer, como ven aquí. Y pues como ven, en sí es una página muy sencilla y que no requiere tener mucha experiencia en programación. Entonces en este video lo que voy a hacer es explicarles más o menos qué nomás tienen que tener en cuenta o cómo tienen que empezar para poder crear una página web desde cero. Bueno, en mi caso yo he hecho aquí una lista de las cosas que tengo que ir explicando para no poder olvidarme después. Y por ejemplo, en este caso vamos a empezar lo que es una estructura de una página web. Recuerden que lo que yo les voy a explicar en este video o decirles es simplemente una introducción hacia la programación de páginas web, debido a que yo también no tengo mucha experiencia en programación web, y por lo tanto, como dice el título, lo que yo voy a explicar es simplemente cómo iniciar una página web desde cero sin tener experiencia. Igualmente este video les puede servir como punto de partida para que en un futuro puedan realizar páginas web con mucha más experiencia y mucho más profesionales. Ya, en este caso lo primero que voy a hablarles es sobre la estructura de las páginas web, que en mi caso vendrían a ser tres. La primera es HTML, la otra es CSS y la otra es JavaScript. Digamos que en HTML lo que vamos a poner en sí es todo lo que va a contener la página web, es decir, toda la información, todos los títulos, también se pueden añadir imágenes, texto, todo lo que va a conllevar. Aquí en mi caso yo tengo abierto ya lo que es Visual Studio Code, que más luego les hablaré un poco de esto. Y por ejemplo, yo aquí tengo lo que es la estructura HTML de mi página web. Como ven, tengo un index, que recuerden que todas las páginas deben tener un index primeramente, que vendría a ser la presentación de la página web. Y pues como ven, en este caso yo tengo aquí todo lo que vendría a estar dentro de ella. Como ven, aquí tengo todos los títulos, tengo los textos, también tengo algunas imágenes que me van a servir después para poder editar de una mejor manera en cualquier página web. Ya, después de eso nos dirigimos hacia, por ejemplo, lo que vendría a ser la estructura CSS. Ya, bueno, en este caso lo que es CSS me sirve, por ejemplo, para poder darle, digamos, un color o un diseño más bonito, digamos, a la página web. Por ejemplo, en mi caso lo que se hace con CSS es, por ejemplo, darle fondo a este color. También crear un efecto que se llama hover, que es, por ejemplo, que cuando se ponga el mouse encima de los títulos cambien de color, indicándome que está en esa posición el mouse. También, por ejemplo, se puede crear este tipo de efectos como son botones. Y también se crea todo lo que es en sí el diseño de la página web, cómo va a quedar, por ejemplo, qué color va a tener, los backgrounds que va a tener la página web. Igualmente todo este texto que tengo aquí, por ejemplo, todo eso se crea en CSS. Y por ejemplo, en JavaScript, que es la última estructura, se vendría a crear, por ejemplo, lo que vendrían a ser en sí los desplazamientos que puede haber en una página web. Bueno, de JavaScript no les puedo hablar mucho debido a que no tengo mucha experiencia en ese lenguaje, pero más o menos explicándoles vendría a ser esto. Igualmente en JavaScript se pueden crear funciones para que puedan estar dentro de la página web o que se puedan realizar dentro de la página web. Por ejemplo, dentro de JavaScript puedo realizar este tipo de funciones. Digamos que cuando estoy dentro de un teléfono, la pantalla obviamente se hace más pequeña y, por ejemplo, lo que puedo crear es que aparezca o desaparezca el menú a través de este botón, como lo podemos ver ahí. Esto se lo puede realizar a través de JavaScript. Ya, en sí esas vendrían a ser las tres estructuras importantes para poder crear una página web. Como ya les dije, a partir de que tengamos más o menos lo que es una estructura, recordemos que, como les dije anteriormente, yo no soy ningún experto en programación web, simplemente les estoy dando una introducción y cómo yo empecé a programar una página web desde cero sin tener ninguna experiencia. Igualmente, si ustedes quieren tener más información sobre estas tres estructuras, pueden buscar igualmente en internet. Hay mucha información también que pueden encontrar allí. Ya, después de hablar de la estructura, lo que les voy a hablar es, por ejemplo, de los programas o del software que necesitan para poder empezar a programar. Bueno, en mi caso, yo lo que empecé es
buscando lo que es WordPress, que es una plataforma que es gratuita hasta un cierto punto, y en donde por ejemplo a ustedes les pueden dar muchos templates o muchos ejemplos de páginas web en donde ustedes pueden ir editando y pueden ir añadiendo o quitando cosas que no les guste de los ejemplos que les da esta página. Pero bueno, en mi caso no encontré mucha ventaja, debido a que yo en mi caso por ejemplo quería aprender un poquito más de programación, y también, como les dije, esto de aquí tiene un costo debido a que no todo es gratuito. Entonces en mi caso yo preferí aprender un poquito más y no tener que invertir más dinero. Pero si ustedes quieren realizar por ejemplo páginas web un poco más rápidas y sin tener muchos contratiempos, pues WordPress vendría a ser una buena solución. Y a partir de esto lo que hice es buscar por ejemplo otros lenguajes que me permitan programar páginas web, y dentro de estos encontré el programa de Visual Studio Code. Como ven, aquí tengo la página donde pueden descargarse gratuitamente este programa sin ningún costo y que pueden ya empezar a programar sin ningún problema. Ya, entonces este vendría a ser el programa del que yo utilizo para poder aprender a programar páginas web. Como ven, es el que tengo aquí, y es un programa que es muy bueno debido a que también es gratuito y tiene muchas herramientas. Ya, después de esto, una vez que se hayan descargado ya el Visual Studio Code, lo que tienen que hacer es ponerle a punto. Es decir, por ejemplo, tienen que instalar algunas extensiones para que puedan programar, digamos, de una manera más familiar o más vistosa. Por ejemplo, si ven aquí yo tengo algunos colores, de los cuales me indica, por ejemplo, las clases, me indica los títulos del texto de diferentes colores, que a través de ellos yo puedo diferenciar de una manera más fácil. Entonces, dentro de las extensiones que les mencioné anteriormente, por ejemplo, yo aquí tengo 5 que yo instalé y que son de mucha ayuda al momento que estamos programando. Por ejemplo, aquí tengo el que dice Bracket Pile Colorizer, que es el que les dije que nos da diferente color a los textos. Aquí tengo para que puedan, digamos, ver cómo va a quedar su página web en Google Chrome. También tengo lo que es instalar CSS, JavaScript, y tengo otra, por ejemplo, que es Live Server. Esta, por ejemplo, me sirve cuando yo estoy programando y tengo abierto en Google Chrome la página web, puedo ir viendo cómo va quedando en tiempo real. Para poder instalar estas extensiones en Visual Studio, tenemos que irnos acá, por ejemplo, en esta barra de herramientas que tengo al lado izquierdo, a la última opción que dice Extensions. Y aquí, por ejemplo, lo que hacemos es simplemente ir buscando la extensión que yo quiero. Y aquí en la parte derecha dice la opción que dice instalar en un cuadrito azul, y simplemente pues ya le daríamos a instalar y se instalaría sin ningún problema, ¿no? Como ven, aquí tengo ya yo las extensiones instaladas, las que les mencioné anteriormente. Recordemos que siempre es importante, por ejemplo, instalar lo que es CSS y JavaScript para poder programar en esos lenguajes. Ya, esto vendría a ser lo que sería una puesta a punto del programa de Visual Studio Code para que empiecen a programar sin ningún problema y de una manera más vistosa o más familiar. Ya, aquí vendría a ser un apartado muy importante, que es, por ejemplo, dónde puedo yo aprender para iniciar a programar páginas web desde cero. En mi caso, lo que yo he hecho es, por ejemplo, realizar algunos cursos que hay en internet que son gratis para no invertir dinero. También he aprendido de muchos canales de YouTube, en donde, por ejemplo, hay videos que duran 3 o 4 horas en donde indican igualmente cómo empezar a programar, cuáles son las principales funciones que debemos saber. Y también es importante que se unan a grupos en Facebook para que otra gente con mucha más experiencia puedan también ayudarles a ustedes. Y también algo importante es que tienen que ver información en la página que es W3 Schools, en donde que es una página que, por ejemplo, me sirve para todo lo que es programación web. Como ven, aquí tengo abierto. Igualmente todos estos enlaces les dejaré abajo en la descripción del video para que puedan ir directamente hacia estas páginas. Ya, esta página me sirvió de mucha ayuda debido a que, por ejemplo, aquí tenemos toda la información respecto a lo que es JavaScript, HTML, CSS, para que puedan iniciar. Por ejemplo, en este caso, aquí tengo Learn HTML, que me sirve para poder también aprender lo que es la estructura HTML de una forma más profunda, como ven aquí. Igualmente aquí también me dan lo que es ejemplos, en donde puedo ir viendo cómo funciona ese código, para que al momento de ya estar programando sepamos cómo va a quedar nuestra página web. Como ven, aquí tengo, por ejemplo, cómo manejar imágenes en HTML, cómo manejar enlaces,
elementos, atributos, todo lo que es importante para lo que es la programación en HTML. Igualmente tengo por ejemplo lo que es para crear formularios en HTML. Bueno, sí tengo todo aquí, ¿no? Igualmente tengo lo que es CSS. Tengo por ejemplo aquí cómo editar el texto en CSS. Por ejemplo aquí tengo por ejemplo igual pequeñas estructuras que me van indicando por ejemplo cómo cambiar el color, cómo cambiar el tamaño, cómo cambiar la fuente. Igualmente tengo eso para todo lo que es imágenes. Tengo aquí todo lo que es para páginas web. Y esto es muy importante debido a que de aquí podemos ir aprendiendo poco a poco dependiendo del proyecto que estemos realizando o lo que nos vendría a pedir el cliente. Ya igualmente aquí tengo para tablas, cómo manejar tablas en páginas web, todo eso, ¿no? Y aquí tengo también lo que es JavaScript, como ven, cómo manejar strings, cómo manejar objetos en JavaScript, comentarios y todo eso, ¿no? Ya igualmente aquí tengo muchas otras cosas que yo todavía estoy recién aprendiendo, lo que vendría a ser SQL para poder crear formularios en páginas web y que puedan realizar o que puedan ustedes obtener datos de los clientes, como pueden ser números de teléfonos, correos electrónicos o muchas otras cosas. Ya, entonces esta página es muy importante. Y otra cosa también que es que me gusta de esta página es por ejemplo que me da la opción que es How To, donde yo por ejemplo si yo quiero crear una página web y quiero crear un menú, en este caso por ejemplo en la opción de How To tengo la opción de poder copiar el código fuente hacia Visual Studio y no hace falta por ejemplo yo añadir ningún otro código. Por ejemplo yo aquí tengo en menús, tengo cómo hacer, en este caso me da el ejemplo de cómo yo podría hacer en este menú horizontal o vertical. Acá tengo otros tipos de menús, tengo aquí tabs, como ven aquí tengo muchos menús de los cuales ustedes pueden hacer uso. Y por ejemplo lo que les dije anteriormente es que aquí me da ya el código de este menú, como ven aquí. Yo simplemente lo que tengo que hacer es copiar este código al programa de Visual, al programa que ustedes estén utilizando. Y también me da por ejemplo la opción de CSS, como ven aquí. En este caso, como ya les dije, dentro de HTML vendría a ir todo lo que va en la página web, como son los títulos en este caso. Y CSS lo que me sirve es para dar color o para dar formato a toda esta estructura, como ven aquí. Entonces lo que yo simplemente hago es copiar este código hacia Visual. Y por ejemplo también copio lo que es CSS, como ven ahí. Ya, lo que voy a hacer yo en este caso por ejemplo es iniciar un programa nuevo en Visual para poder explicarles cómo funciona más o menos. Voy a crear un nuevo proyecto en Visual para explicarles cómo funciona todo esto. Ya, como ven, esta vendría a ser la ventana que me aparece a lo que yo recién abro Visual Studio. Voy a crearme aquí una carpeta para guardar aquí toda la información que voy a ir creando ahora mismo. Pongo aquí página web desde cero. Ya, entonces dentro de Visual lo que yo hago por ejemplo pongo abrir carpeta y abrimos la carpeta que creé recientemente para que ahí se almacene toda la información que voy a ir creando, ¿no? Entonces esa está aquí, ya. Entonces ya tengo abierta yo la página, digamos la carpeta donde voy a ir creando la página web. Dentro de esta carpeta pongo aquí en esta opción que me dice crear un nuevo file, pongo ahí y pongo ya lo que vendría a ser index.html para crear en sí la estructura de la página web. Y lo que voy acá por ejemplo es si quiero crear este menú, bueno en este caso voy a crear otro menú que no tenga imágenes. Por ejemplo este menú de aquí. Entonces yo lo que hago es copiar la estructura HTML y le pego acá. Pero algo importante antes de esto, recordemos que también dentro de HTML existe otra estructura, como es por ejemplo la parte de head, la parte de body y la parte del footer. En este caso igualmente, si es que yo entro acá en HTML, pongo HTML home y aquí tengo por ejemplo la estructura que tiene HTML. Entonces igualmente lo que hago es copiar esto y le pego acá. Y entonces aquí tenemos por ejemplo la estructura que les dije anteriormente, que vendría a ser HTML, la parte de head y la parte del body, que es desde aquí. Ya dentro de la parte de lo que es head siempre va por ejemplo el título de la página, quién es el autor y por ejemplo también van algunas partes de lo que vendría a ser el SEO.
¿El SEO para qué me sirve? Me sirve para poder posicionar a la página web dentro de un motor de búsqueda, en este caso dentro de Google. Pero bueno, eso les explicaré más adelante cómo funciona todo eso. Ya, entonces siempre la estructura o lo que va a contener la página web va dentro de la parte que dice body. Entonces le copio esto. Esto, como es un ejemplo, le borro y le copio acá. Ahora, para poder ver esta página web en el navegador, lo que hago es irme acá a index, le doy clic derecho y pongo aquí que dice la opción Open with Live Server. Entonces se abre y como ven aquí ya tengo lo que vendría a contener la página web. En este caso sería Hub, News y Contact, que vendría a ser lo que está acá. Por ejemplo, si yo le cambio acá esta parte y le doy a guardar, y si me dirijo acá otra vez al navegador, pues vemos que ya tengo aquí lo que le cambié. Ya, ahora viene la parte de CSS, que es lo que le dije que nos sirve para poder dar color a la página web o darle una vista más visible, más familiar hacia los clientes. Ya, aquí en el ejemplo que estoy copiando tengo el apartado que dice CSS, que es el que tengo aquí. Pero recordemos que esto se puede añadir dentro de la estructura HTML o también se puede crear, por ejemplo, otra estructura aparte para que en ese apartado yo pueda poner toda la codificación de CSS y así no confundirme con la codificación de HTML. Ya, entonces eso es lo que voy a hacer ahora. Copio todo esto. Copio todo esto, lo que está aquí de ejemplo. Le copio y le pego acá. Entonces ahora, como les dije, tengo que crear una nueva página CSS. Igualmente le pongo acá nuevo estilo, le pongo aquí style, punto, pero este ya no vendría a ser HTML, sino vendría a ser CSS, ¿no? Y acá le copio lo que es el estilo CSS. ¿Ya? Igualmente lo que tengo que hacer ahora es llamar a ese estilo para que la página, digamos, la estructura HTML sepa dónde está ubicado el archivo CSS. Entonces para esto ocupo esta estructura de aquí. Igualmente la pueden encontrar aquí en la página de W3 Schools. Y por ejemplo en este caso lo que hago es donde dice href, le referencio donde está ubicado el archivo de CSS. En este caso está por ejemplo aquí. Y le doy guardar. Cuando le doy guardar, lo que hace es, si me dirijo aquí a la página, como ven en mi caso ya se ha modificado la página que estoy haciendo ahora, como ven. Y como les dije anteriormente, lo que estoy haciendo yo es indicarles una introducción para que puedan iniciar a crear una página web desde cero. Ya, entonces igualmente aquí tienen mucha más información en esta página. Tienen que ir viendo por ejemplo cómo se utiliza HTML, CSS, JavaScript, SQL también hay aquí, para que puedan ir aprendiendo poco a poco. Y como les dije, yo también no soy ningún experto en programación web, pero esta página por ejemplo me ha servido de mucho para poder iniciar en este mundo. Ya, una vez que ya hemos entendido cómo es por ejemplo HTML, cómo empezar a programar, dónde puedo aprender yo por ejemplo la codificación web, lo que voy a hacer ahora es indicarles por ejemplo dónde pueden colgar su página en internet para que sea visible. Recordemos que hay muchas compañías que ofrecen el servicio de dominios IP y todo eso. Y en este caso voy a hablarles un poquito lo que vendría a ser un dominio, en el caso de que no sepan mucho acerca de esto. Un dominio, por ejemplo, vendría a ser un string que se relaciona con una dirección IP. Por ejemplo, facebook.com es un dominio y también youtube.com vendría a ser un dominio. En este caso, por ejemplo, el dominio de mi página web es onetronic1.com, que vendría a ser este. Y lo que yo hice es comprar en la compañía de AWS, que es de Amazon. Por ejemplo, ustedes pueden poner comprar un dominio en AWS y ahí les va a salir toda esta información. El costo del dominio generalmente depende de qué extensión ustedes quieran darle. Por ejemplo, mi extensión es onetronic.com, que siempre vendría a ser la más barata. Pero si por ejemplo ustedes quieren ponerle .org o .net, pues ya son dominios que son un poquito más caros. En mi caso, por ejemplo, el dominio mío me costó $13 en Amazon Web Service. Y por ejemplo aquí, si entran a esta página, aquí les voy indicando cómo pueden comprar ustedes el dominio. Recordemos que yo simplemente les estoy indicando ahora cómo crear su página web. Esto vendría a ser una introducción para poder iniciar desde cero.
como ven ahí. Y como yo les dije anteriormente, mi dominio en AWS me costó $13. Igualmente yo probé en otras compañías que me costaba el dominio como en $12, o en otras me costaba 15. Entonces opté por elegir la compañía AWS. Y también recordemos que el dominio que yo compré es para un año, entonces esto me indica que yo cada año tengo que ir renovando la suscripción que compré hacia mi dominio. Ya también, por ejemplo, aquí en Amazon, si nos vamos aquí al apartado de precios, para que ustedes puedan alojar ahí su página, Amazon tiene diferentes precios. Por ejemplo, yo ahora estoy pagando como $1 mensual más o menos, debido a que no estoy generando mucho tráfico en mi página. Entonces, ya dependiendo de cuánto tráfico ustedes generen, Amazon tiene diferentes tarifas, que por ejemplo me parece que la más básica es de $1, y a partir de ahí va creciendo hasta tarifas mucho más mayores, en donde pueden pagar 20 o $30 mensuales, dependiendo del tráfico que genere su página. Ya, entonces aquí en Amazon Web Service ustedes pueden alojar su página, igualmente pueden comprar el dominio. Es una compañía internacional que es muy grande y que tiene muchos servicios también de cloud storage. Ya, a partir de esto, como les dije anteriormente, existen muchas páginas donde pueden comprar dominios. Pueden averiguar ustedes en otras páginas, tal vez en su país haya otras compañías que también ofrecen estos servicios un poco más baratos o algo como eso. Y por ejemplo, yo ahora mismo voy a entrar aquí a mi cuenta de Amazon para indicarles un poquito cómo funciona este proceso. Lo que tienen que primero hacer es crearse un bucket dentro de Amazon Web Service, y en donde van a alojar, por ejemplo, todos los archivos de su página web. En este caso, por ejemplo, yo voy a indicarles cómo está mi página web creada. Entonces esta es la última página web que está colgada ahora mismo. Y como ven, aquí tengo yo el archivo index, que vendría a ser la página principal de mi sitio web. También tengo aquí lo que es el archivo de JavaScript, y también tengo el archivo CSS. Aquí tengo el apartado de lo que son imágenes, y acá tengo también lo que vendrían a ser las diferentes páginas o subpáginas que vendrían a contener mi página web. Ya, lo que tienen que hacer es copiar todo esto y alojarle en el bucket de Amazon Web Service, como ven aquí. Igualmente en YouTube hay muchos videos indicándoles cómo crear este bucket o cómo pueden crear una cuenta en Amazon Web Service y todo eso. Yo todavía no soy un experto en eso, entonces no podría darles mucha información al respecto de eso. Igualmente yo lo que hice es ver tutoriales en YouTube, ver información en internet sobre cómo crear una cuenta en Amazon Web Service, y también cómo alojar mi página web allí. Igualmente dentro de esta página, Amazon les ofrece también un apartado donde ustedes pueden preguntar a la comunidad cómo hacer ciertas cosas o todo eso. Y también algo importante que ofrece Amazon Web Service es que les ofrece un certificado SSL gratuito para su página web. En sí, que vendría a ser este certificado es, por ejemplo, que les da la opción, por ejemplo, de crear una página segura para su página web. En este caso, como ven, mi página cuenta con la encriptación HTTPS, en donde me indica que la conexión es segura. Y también, por ejemplo, a los visitantes o a los clientes les da mucha más confianza ingresar a páginas que tengan un certificado SSL. Igualmente pueden ver en YouTube muchos tutoriales sobre cómo crear este certificado. Pues no es muy complejo. Y bueno, en este caso esto vendría a ser donde yo alojé y donde yo compré mi página web. Ya, bueno, de aquí que sigue a partir de esto, como les dije, yo no soy ningún experto en programación web, igualmente yo estoy aprendiendo. Simplemente les quería dar una introducción para que puedan ustedes iniciar desde cero, debido a que cuando yo, por ejemplo, igualmente quise iniciar en este mundo de programación web, no sabía exactamente dónde iniciar o con qué información podría yo comenzar a programar. Y lo que sigue es, por ejemplo, o lo que yo estoy aprendiendo ahora, es cómo crear formularios en HTML, por ejemplo, para que en el caso de que yo ponga aquí algún formulario para que puedan suscribirse a esta página, toda esa información me pueda llegar aquí a mi bucket de Amazon Web Service. Pero también recordemos que esto tiene un costo adicional, debido a que yo tengo que comprar un storage dentro de este bucket para que se puedan almacenar todos esos datos. Entonces eso igualmente ya les estaré indicando más adelante de una forma así mismo resumida como este video, para que puedan darse una idea de cómo crear sus formularios. Igualmente aquí en esta página
tengo yo cómo crear formularios en HTML, en CSS, en SQL y todo eso. Pero recordemos que, como les dije, también tienen que hacer algunos cursos básicos sobre cómo programar páginas web. Debido a que, por ejemplo, ustedes solamente van a dedicarse a copiar este código y al momento que les suela dar errores en Visual Studio, no van a poder cómo resolver esos errores. Y también suele haber casos en que no van a poder cómo editar este código para que quede a su manera o que quede como ustedes quieren que se vea su página web. Entonces siempre es importante que estemos estudiando o realizando cursos en internet sobre cómo es programar en sitios web o cómo se pueden crear sitios web, ¿no? Ya, como les dije, en internet hay muchos cursos gratuitos, o también una plataforma que es muy recomendable vendría a ser Udemy, en donde los cursos suelen costar entre 10 y 15 dólares, no es muy caro, y que también podemos aprender mucho de ellos. Ya. Bueno, para ir terminando este video, como vieron, les he dado en una forma resumida cómo crear una página web desde cero, cuáles vendrían a ser los pasos que tienen que seguir para empezar si es que no tienen mucha experiencia en esto, al igual que yo. Y pues a partir de aquí lo que tienen que hacer es ir progresando paulatinamente hasta que puedan tener mucha más experiencia en páginas web. Como ya les dije, en mi caso igualmente yo empecé desde cero, no tenía nada de experiencia en programación web, y lo que hice es ir buscando información en internet, en YouTube, sobre cómo crear sitios web y todo eso, y pues pude darles de forma resumida lo que yo hice para poder empezar desde cero. Y bueno, esto viene a ser todo por el video de hoy. No olviden suscribirse y darle like. Gracias.